Me llamo Luisa. Nací y envejecí en el mismo barrio. Roma Sur, en pleno corazón de Ciudad de México. Era la esposa de Joaquín, un hombre sencillo, mecánico de manos firmes y corazón fiel. Fui la madre de Daniela, mi única hija, a quien cosí vestida con hilo y esperanza. Pero hoy, si te dijera que un juez detuvo toda una audiencia al verme entrar en la sala, ¿te lo creerías? Eso es todo. Parece una historia inventada, pero la viví, porque nadie allí sabía quién era realmente. Durante mucho tiempo, me miraron como a una anciana, silenciosa, cansada, anticuada. Pocos sabían ellos lo que llevaba conmigo. Quizá estás aquí porque también lo has sentido. La sensación de ser invisible, de ser útil hasta que deja de servir, desde ser buena hasta el día en que su amabilidad se convirtió en motivo de desprecio. Entiendo. Sentí cada centímetro en mi piel, y cuando mi hija y su marido intentaron borrarme de mi propia historia, elegí el silencio como espada. En este vídeo, te voy a contar cómo sucedió todo, y por qué, en ese tribunal, el silencio era más fuerte que cualquier grito. Prepárate. Esta historia no es solo mía, es de muchos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día que entré en esa sala de juicios en Guadalajara, algo cambió en el ambiente. El juez, un hombre acostumbrado a oír gritos y acusaciones, se quedó paralizado en cuanto cruzó mis ojos. Silencio absoluto. Mi hija Daniela se puso pálida. Su marido, Mauricio, no entendía nada. Pero lo sabía. Sabía que ese era el momento. Cuando saqué ese sobre de mi bolso, envejecido y cuidadosamente guardado durante más de 20 años. Todo el juego cambió. Lo que ellos pensaban que era una victoria segura, se convirtió en vergüenza. Pero esto, te lo diré con calma. Ahora, si esta historia te ha llegado hasta aquí, si de alguna manera has sentido este dolor de ser dejado de lado, o si conoces a alguien que fue engañado por quienes más confiaba, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto me da la fuerza para seguir diciendo estas verdades que tantos de nosotros llevamos en silencio. La cuento, pero no la cuento sola. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario. Es como si dijeras, Luisa, estoy aquí contigo. Eso es todo. Nos reconforta el pecho. Me despierto cada día, con el mismo sonido. Los pájaros picoteando el cristal de la ventana de la cocina, la luz entra suave, dorada, e ilumina mis orquídeas, mis compañeras más fieles. Las cuido como cuidé de mi hija, con cariño, paciencia y fe. Cada botón que se abre, se siente como un milagro silencioso. Luego enciendo mi vieja radio, y dejo que Javier Sol cante sus penas mientras preparo mi café negro, con un poco de canela. Me gusta sentarme en el porche y ver cómo se despierta el barrio. Roma Sur fue antes más ruidosa, más viva. Ahora todo es más lento, más silencioso. Como yo, de vez en cuando. La señora Estela, mi vecina desde hace más de 30 años, aparece con galletas de crema y un abrazo fuerte. Todavía me llama comadre. Incluso después de tantos silencios entre nosotros, los dos nos sentamos en el porche, riendo suavemente de la ropa torcida colgada o de los perros que temen ladrar al viento. En esos momentos, por un instante, olvido el dolor que llevo. Pero ella vuelve, siempre vuelve. Cuando suena el teléfono y no es Daniela. Cuando la puerta cruje, y sé que no es ella quien viene, porque Daniela ya no viene. Se mudó a Zapopan hace unos años. Se fue a vivir a un condominio lleno de normas, donde ni siquiera entra el viento sin permiso. Dijo que era más seguro, que era mejor para los niños. Nunca me invitó, nunca me preguntó si quería ir. A veces me manda un mensaje en mi cumpleaños, pero siempre rápido, como si fuera una obligación. Y yo era quien vendía pan elote en la plaza, bajo el sol, para pagar sus libros. Fui yo quien cosió, con los ojos ardiendo de cansancio, ese vestido rojo de graduación, el mismo que llevaba cuando se graduó en Derecho, y lloró en mis brazos diciendo, «Todo esto es por ti, mamá». Pero el tiempo tiene una forma cruel de borrar lo que hicimos con el amor. Hoy es abogada, casada con Mauricio, un hombre que nunca me ha mirado a los ojos. Siempre demasiado educado, demasiado frío. El otro día me dijo, sonriendo de forma ladeada, que los ancianos de hoy viven demasiado tiempo y acumulan bienes inmuebles innecesariamente. Le devolví la sonrisa. Pero por dentro, algo ardía.
Mi casa es sencilla. Las paredes tienen huellas de décadas de vida. El pasillo aún conserva los cuadros torcidos que Daniela hizo cuando tenía 7 años. Nunca quise pintar encima. Fue como borrar a mi niña. Pero mi niña ha crecido. Y me borró. Los domingos. Cocino mole poblano incluso sin nadie para comer. Es costumbre. Hago la receta de mi madre. De cuando la cocina era el lugar más sagrado de la casa. El olor lo invade todo. Y también lo es el silencio. A veces me encuentro hablando conmigo mismo, narrando recetas como si tuviera un programa de televisión, pero pronto me callé, porque me doy cuenta de que nadie me está escuchando. El otro día, me senté con la señora Estela y le dije sin pensar: comadre, pasamos toda la vida dándolo todo, ¿solo para ser olvidado al final? Me cogió de la mano y se le llenaron los ojos. Nos quedamos allí, en silencio, como si nuestro dolor fuera el mismo, y quizá lo sea. Saber, si alguna vez has sentido esto, esta soledad que no hace ruido, pero te aprieta el pecho, dímelo en los comentarios. Él solo escribe un lo he vivido o un me ha tocado, porque a veces pensamos que somos los únicos en el mundo que sienten esta carencia, este vacío, pero no lo es, y cuando alguien más dice yo también, nos sentimos menos solos, aunque sea por un momento, pero esa mañana, algo dentro de mí empezó a cambiar. Estaba limpiando la estantería con un paño cuando encontré una pequeña caja de madera con el nombre de Joaquín grabado. Era de mi marido. Dentro había papeles antiguos, fotos amarillentas y una carta. Solo su peso en mi mano me hizo parar. Era su letra. Y una fecha. 1999. Su corazón latía con fuerza. Sentí como si Joaquín me hubiera dejado algo. Una pista. Un secreto. Algo que pudiera explicarlo todo. O cambiarlo todo. Pero ¿qué había en esa carta? ¿Y por qué nunca me lo dijo? Necesitaba saberlo. Y él lo sabría. Aunque me obligara a abrir heridas que pensaba que ya habían sanado. Porque cuando la verdad llama a la puerta, no podemos fingir que no lo oímos. Después de aquel día en que encontré la carta de Joaquín, algo en mí se volvió más atento. No abrí la carta de inmediato. La dejé allí, en la caja, como si necesitara respirar antes de escuchar lo que un muerto tenía que decirme. Mientras tanto, el mundo a mi alrededor empezó a revelar pequeños detalles, cosas que antes no veía, o que fingía no ver. Daniela, mi hija, que solía llamarme para preguntarme por la receta del atole, o para decirme que sus nietos la echaban de menos. Ahora solo me mandaba mensajes cuando necesitaba algo, y aún así, eran frases cortas y secas, como alguien escribiendo a regañadientes: «Hola, mamá, ¿todo bien por ahí?». Y antes de que pudiera responder, llegó otra: «Estoy corriendo. Hablaré más tarde». Pero el después nunca llegó. Mauricio. Entonces, este siempre era un hombre que hablaba mucho sin decir nada. Cuando llamé allí, fue él quien contestó, y bastó con oír mi voz para decir: «Daniela está ocupada ahora. Luisa está en una reunión». Ni suegra ni mamá. Era Luisa, como si fuera un desconocido. ¿Los nietos? Desaparecido. La más pequeña, Mariana, a la que llevaba en el regazo y acunaba con nanas mexicanas. Ahora solo aparecen fotos que veo por casualidad. Cuando Daniela me la muestra con su móvil entre un sorbo de café y otro. Cuando pregunto por ella, Daniela responde: «Oh, mamá, ya sabes cómo son los jóvenes. Siempre en su mundo». Pero en el fondo, sabía que el problema no era su mundo. Era el silencio en el que se había convertido nuestro mundo. Las frases también empezaron a cambiar, desde el cariño hasta la crítica. Primero, Daniela dijo en un almuerzo rápido: «Esta casa necesita una reforma urgente. Mamá, se está volviendo peligroso para una dama de tu edad». Solo negué con la cabeza. Luego, más adelante: «Deberías considerar un buen hogar. En Tlaquepaque hay estructura, médicos, enfermeros. Sería más seguro». Respiré hondo. Miré el retrato de Joaquín en la pared y dije: «Esta casa nunca ha sido peligrosa para mí. Simplemente estaba vacío». Fingió no oír. Hablaron mucho de seguridad, pero lo que querían proteger, al final, no era mi salud, era lo que tenía en mi nombre. Esa semana, vinieron a visitarme juntos, lo cual ya era raro. Trajeron una tarta comprada. Sin el olor de casa, Daniela estuvo mirando su móvil todo el rato. Mauricio preguntó por documentos de la casa como si preguntara si había llovido el día anterior.
Y yo estaba allí, sirviendo café, con las manos temblando un poco, no por debilidad, sino por la rabia contenida. Cuando se fueron, fui a guardar los vasos y escuché algo que no debía oír. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Su voz salió clara, susurrada, pero cargada de veneno. Ya es mayor, Dani. Si no actuamos ahora, hará falta más trabajo. Esta escritura necesita cambiar su nombre antes de empezar a olvidar cosas. Daniela respondió aún más bajo. Pero lo entendí. Cálmate. Hagámoslo poco a poco. Todavía confía en mí. La taza casi se me resbala de la mano. Pero no fue así. Como yo. No me caí. Cerré la puerta despacio. Volví a la cocina, y seguí lavando los platos como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, algo se rompió. Esa noche, me fui a la cama temprano. La radio estaba apagada. El silencio me envolvía como niebla. Miré al techo, recordando todas las veces que tragué palabras para evitar peleas, todas las veces que renuncié a lo que quería para complacer a Daniela, todos los días en que giré mi rostro hacia el orgullo y abracé la humildad de una madre que solo quería ser recordada con amor. Pero ahora, me veían como una carga, una molestia, una casa ocupada por una anciana que vive demasiado tiempo. No lloré, me negué, porque ya había llorado por tanto en la vida, y este dolor, necesitaba guardarlo en otro sitio, no en lágrimas. Lo guardé en mi memoria, en silencio. No dejaba de pensar, ¿en qué momento una hija olvida de dónde viene? ¿Es realmente la ambición capaz de borrar el amor? ¿O nunca fue amor, solo por conveniencia? No sé. Lo que sí sé es que, desde ese susurro detrás de la puerta, empecé a observar todo con otros ojos. Los detalles, los gestos, los silencios, cada paso que daban, lo escribía dentro, en mi pecho, porque cuando una madre deja de ser amada, aprende a escuchar con más atención, y lo que escuché esa tarde no fue solo una traición, era una advertencia, pero lo que no sabían, era que también guardaba secretos, y la más grande, fue en esa carta a la que aún no he tenido el valor de abrir. Me pregunto qué escribió Joaquín allí, tantos años antes. ¿Había previsto todo esto? ¿Me dejó una salida, una respuesta, o un arma silenciosa? Mi corazón dijo que sí, y yo iba a descubrirlo, pero no ahora, porque lo peor aún estaba por venir, y cuando llegó, fue en la mesa donde un día servimos el mejor lunar de nuestra vida. Era un sábado despejado, cuando decidí preparar la cena. Me desperté temprano, fui al mercado de la esquina, elegí los ingredientes como alguien que prepara un altar. Compré el chocolate oscuro más oscuro, como le gustaba a Joaquín, y el ancho con chile, que siempre daba un toque especial. La idea era sencilla: reunir a mi hija, mi yerno, servir el plato que marcó la infancia de Daniela y, quién sabe, romper ese silencio que había estado asfixiando mis días. Pasé horas en la cocina, entre ollas y recuerdos, mientras la salsa burbujeaba a fuego bajo. Fui a buscar los cubiertos a mi armario de boda, esas con asas de nácar, que solo usábamos en fechas especiales. Me puse perfume, alisé el pelo, e incluso encendí 2 velas sobre el mantel blanco, bordado por mi madre. Era mi manera de decir, aún hay tiempo para volver a vernos. Llegaron sin demora, pero sin una sonrisa. Mauricio entró como si inspeccionara un lugar que no le pertenece. Miró a su alrededor y soltó: sin vergüenza. La casa huele a moho. Fingí no oír. Daniela solo murmuró un hola. Mamá. Sin abrazar, sin mirar a los ojos. Me senté a la mesa con ellos y serví el mole con arroz blanco, como siempre lo pedía cuando era pequeña. Recuerdo hasta hoy la primera vez que lo probó y dijo: mamá, parece chocolate de abrazo. Pero esa noche, no hubo ningún abrazo. Mientras masticaban en silencio, Mauricio se limpió la boca con la servilleta y sacó una pasta beige de su mochila. Daniela carraspeó, y me miró como si fuera a darme una noticia común. Pero lo que dijo, todavía resuena dentro de mí. Mamá, hemos pensado en una solución práctica para ti. Firmas aquí, y pasas la escritura de la casa a nuestro nombre. Nos encargamos de todo: vender, renovar, invertir. Y vivirás en un lugar más apropiado. En Tlaquepaque hay residencias bien estructuradas para personas mayores. Es lo mejor para todos. Por un segundo, pensé que lo había oído mal, pero sus ojos lo confirmaron. No era un consejo, era un plan. Bajé la mirada al papel.
Fue una transferencia total de propiedad. No hay vuelta atrás. Sin explicación. No habían venido a cenar, sino a arrancarme de mi propia historia, como si fuera un obstáculo, como si la casa que Joaquín construyó con sudor, y que conservé con esfuerzo, fuera ahora un bien desechable, que podía trasladarse como un cambio de ropa. No levanté la voz, no lloré, solo miré los platos aún llenos, el perfume que no servía de nada, las velas temblando en la esquina de la mesa. Y lo entendí. Había preparado la mesa de mi propia humillación. Respiré hondo. Solo dijo, come mientras esté caliente. Insistieron, intentando convencerme, cada frase sonando como un clavo clavado en la madera de mi alma. No tendrás que preocuparte por nada. Mamá, garantizamos que cuidaremos bien de sus intereses. Solo firma. Es por tu bien. Cada vez que decían tu querida, el sabor del lunar se volvía más amargo en mi boca. No dejaba de pensar, ¿en qué momento mi hija dejó de verme como madre? ¿Y empezaron a verme como un estorbo? Me levanté con calma. Fui a la cocina y apagué el fuego que ya no calentaba nada. Cuando volví, sonreí. No una sonrisa feliz, pero una de esas que solo las personas que tragan la tristeza pueden dar. Y él dijo, lo pensaré con cariño. Parecían satisfechos. Mauricio recogió los papeles, convencido de que ya estaba derrotado. Daniela me dio un beso en la frente, seco, distante, y se fueron. La puerta se cerró de golpe, y el silencio volvió, más pesado que nunca. Me quedé allí, sola en la cocina, mirando los platos intactos. Me senté despacio, y apoyé la cabeza contra la pared. La llama de las velas ya se había extinguido. En ese momento, una pregunta cruzó mi alma como un cuchillo. ¿Alguna vez me amaron de verdad? O solo amaban lo que podía dar, pero lo que no sabían es solo que en ese sobre beige suyo no hubo victoria, porque también tenía un sobre guardado, mayor, más poderoso, y firmado por alguien que, incluso después de la muerte, seguía protegiéndome. La carta de Joaquín seguía allí, esperando ser abierta, y decidí que llegaba el momento, porque su próxima visita ya no sería recibida con suavidad, sería con verdades, y arden más que pimienta en el corazón de los desagradecidos. Aquella noche fue larga, largo y mudo. Ni siquiera el viento quería pasar por allí. Caminé descalzo por la casa, con las luces apagadas, como si mis pasos hicieran menos ruido que mi cabeza. El lunar seguía en la maceta, frío. Los platos permanecieron sobre la mesa, como si esperaran que la cena fuera de verdad, como en los viejos tiempos, pero los viejos tiempos se habían ido, y yo fui tras ellos, caminando por las habitaciones, tanteando las paredes, intentando recordar dónde perdí a mi hija. Entré en la habitación de Daniela. Sí, sigue siendo lo mismo. Nunca tuve el valor de cambiar. La colcha de retallos de animales que cosí a mano cuando tenía 8 años, sigue ahí. Iba juntando tela a tela, cada una con un pequeño trozo de nuestra historia. El amarillo de la falda que llevaba en el festival escolar, el azul de su vestido de domingo, el floreado delantal que le encantaba robarme. Me senté al borde de su cama, y me encontré allí, hace muchos años, sirviendo leche con canela mientras ella leía sus libros de derecho. Mamá, cuando sea abogado, defenderé a gente buena como tú. Lo recuerdo como si fuera hoy, y me duele como ahora. Me levanté despacio, fui al jardín trasero. El aire al amanecer era más frío de lo habitual. Toqué la pared del fondo, la que Joaquín colocó la baldosa azul con sus propias manos. Dijo que era para traer suerte, pero la verdad es que solo quería dejar su huella en la casa. Incluso cuando me haya ido, sabrás que he estado aquí. Y lo estaba. Cada rincón de esta casa tiene su alma. Sudaba, martillaba, se levantaba y sonreía. Le traje agua. Le pasé la toalla en la cara. No teníamos mucho, pero nos tenimos el uno al otro. Y eso era todo. Fui al salón. Abrí el armario y saqué la vieja caja de madera que he guardado cuidadosamente desde el día del velorio. Me senté en el sillón con ella en el regazo, como si fuera un bebé. Respiré hondo antes de abrirla. Dentro había fotos, facturas pagadas, recibos antiguos y cartas. Mucho. Algunos que nunca leí por miedo a lo que dirían. Otros que leo tanto que ya me los sé de memoria. Pero eso, el de la letra firme de Joaquín,
y la fecha de 1999. Estaba allí, esperando. La tinta ya se había desvanecido en los extremos. El papel olía a tiempo y memoria. Lo puse en mi regazo, pero todavía no he tenido el valor de abrirlo. Me quedé mirando, sintiendo que ella sabía más de mí que yo mismo. Susurré en la oscuridad. Lo di todo. Di mi tiempo, mi cuerpo, mi juventud, mis sueños, todo por esa chica. Y ahora me ofrece un hogar en Tlaquepaque, como si fuera una carga. Un número al final de la cuenta. Pero no lloré. Aprendí a guardar las lágrimas donde no pesen. Me quedé allí, acariciando la letra del hombre que me amó hasta su último aliento, preguntando si había dejado alguna respuesta. Y se fue. Iba a encontrarlo. Saber. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Y si estás escuchando, si has sentido algo parecido, o si conoces a alguien que haya pasado por un dolor así, deja un like en este vídeo, y suscríbete al canal. Es un gesto pequeño, pero para mí significa mucho. Demuestra que no estoy solo en este cruce, y que hay más personas ahí fuera que todavía creen en el valor de un recuerdo. Una madre. Un hogar. Esa mañana, con el sol casi volviendo, apoyé la cabeza en el sillón, e hice una promesa silenciosa. No iban a sacarme de casa sin que yo contara mi verdad. Y si Joaquín me dejó ese sobre, fue porque lo sabía. Sabía que algún día volvería a necesitarle. Pero lo que no sabía es que dentro de esa carta estaba el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Algo que iba a poner la historia patas arriba. ¿Quieres saber qué estaba escrito allí? Eso es todo. Ni siquiera yo estaba preparado. 2 días después de esa cena, volvió a sonar el timbre. Era temprano. El sol ni siquiera había pasado de la mitad de la pared trasera. Fui a contestar con el corazón encogido, sabiendo ya que no era una visita por nostalgia. Y no lo fue. Ahí estaba Mauricio, con una chaqueta demasiado ligera para el calor, una sonrisa falsa, pegada a la cara. Y a su lado, un hombre desconocido, con una carpeta negra en la mano, y una mirada fría. Buenos días, señora Luisa. ¿Podemos pasar? Ni siquiera esperé a la segunda frase. Hice sitio, y los llevé a ambos al salón. Fui directamente a la cocina. Preparé el café como siempre, pero las manos me temblaban. Aún así, lo serví en las tazas de porcelana con floretes azules, los mismos que llevé en el baby shower de Daniela. La ironía de los grandes. Se sentaron en el sofá como si ya lo tuvieran todo. El abogado abrió el maletín, sacó unos papeles gruesos llenos de sellos, y empezó a hablar con una voz que quería sonar amable, pero que tenía veneno oculto entre líneas. Doña Luisa, este es el documento de transferencia de propiedad. El señor Mauricio y la señora Daniela ya se han encargado de todo. Solo falta tu firma para concluir. Miré los papeles y luego los miré a ellos. Yo guardé silencio. El abogado continuó, como si pronunciara una sentencia. Por supuesto, si se niegan, existe la posibilidad de que emprendamos acciones legales. De todos modos, ¿has tenido olvidos recientes? ¿En verdad? Comentó el vecindario. Lo dijo sonriendo, como si no fuera nada. Pero cada palabra era una puñalada. ¿Olvido? Yo, que recuerda cada céntimo que guardé en el palco para comprar el primer uniforme escolar de mi hija. Yo, que me sé de memoria la receta de champurrado de mi madre. Esa mentira, pequeña y sucia, fue el intento más bajo que jamás se hizo contra mí. Una estafa cubierta con membrete. Mauricio cruzó las piernas. Confiado. Dijo, veréis qué es lo mejor. Puedes estar tranquilo. Estará bien atendido. Bien atendido. Como si fuera una muñeca rota. Como si fuera un peso que necesitaran apartar. Me daban ganas de gritar, pero no grité. Respiré hondo, y, con la taza aún en la mano, respondí, deja los papeles ahí. Lo leeré con calma. El abogado se levantó satisfecho. Mauricio me dio una palmada en el hombro, como si ya fuera suyo. Buena decisión, señora Luisa, dijo, como si ya estuviera celebrando. Se fueron riendo, pero cuando la puerta se cerró, fui a ella, y la cerré con llave 2 veces. Por primera vez en meses. También cerré la cadena. No era miedo, era una advertencia. Miré los papeles sobre la mesa como si mirara a un enemigo disfrazado. Creen que estoy solo, creen que soy viejo, frágil, olvidado, pero olvida. No olvido. Recuerdo todo. La mano de Joaquín estrechando la mía en el hospital, de las promesas que le hice, de la casa que construimos con cemento,
sueño y sacrificio. ¿Y ahora? ¿Quieres arrancarme de ahí con una firma forzada y una mentira inventada? No, esta vez no, porque mientras piensan que estoy acorralado, estoy mirando. Y lo que vi esa mañana, a ojos de ese abogado, fue lo mismo que vi en los ojos de un coleccionista que intentó engañar a mi marido una vez. Codicia disfrazada de bondad. Cogí los papeles con cuidado. Los llevé a la mesa de la cocina y los coloqué junto a la carta de Joaquín. Me quedé allí un rato, simplemente escuchando el tic-tac del reloj en la pared. No abrí nada. Todavía no. Pero dentro de mí, ya tenía una certeza. No iba a quedarme callado. Esta vez no. Porque incluso en silencio, aprendí a luchar. Y cuando una mujer aprende a luchar sin gritar, nadie ve el golpe hasta que es demasiado tarde. Me pregunto qué dejó escrito mi Joaquín en esa carta. ¿Se imaginaba que nuestra hija algún día intentaría esto? ¿O que su marido tuviera el valor de llamarme incapaz? Necesitaba abrirlo. Y abrirá pronto. Porque si pensaran que me rodeaban, estaban a punto de descubrir que esta anciana tenía raíces más profundas de las que cualquier contrato podría arrancar. Me llevó 3 noches tener el valor de abrir esa carta. Ella estaba allí en la mesa de la cocina, junto a los documentos sucios de ambición que Mauricio había dejado, como si fuera una vela apagada esperando una cerilla. La 4ª noche. Preparé té de manzanilla. Apagué la radio y me senté en silencio. Cogí la caja de madera con ambas manos, como si tuviera toda una vida, y finalmente abrí la tapa sin miedo. Dentro estaba el maletín de cuero que Joaquín siempre me decía que guardara con cuidado. Era marrón oscuro, con olor a tiempo y anhelo. Nunca lo había tocado. Joaquín era un hombre silencioso pero metódico. Trabajaba mucho. Hablaba poco. Cuando alguien le preguntó por qué siquiera apuntaba el precio de la gasolina en un cuaderno, respondió: la única defensa de un hombre pobre es dejar todo bien escrito. Y lo hizo. Dentro del maletín había un fajo de recibos, notas organizadas, un sobresellado con membrete de notario, y la carta. La letra era suya, firme, inclinado, como si incluso predijera la muerte. Aún quería mostrar fuerza. La carta comenzaba así: Luisa, si estás leyendo esto, es porque el tiempo nos ha separado, pero siempre confié en que sabrías el momento adecuado. Mis ojos empezaron a arder, pero seguí adelante. Intenté poner en orden nuestra vida, con todo grabado. No necesitas que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Dejé todo a tu nombre, como debe ser. 3 apartamentos en Chapalita, comprados en 11 años. También invertí en acciones de la empresa para la que trabajé durante 32 años. El señor Carlos, del Registro Civil de Guadalajara, fue quien se encargó de todo. Está todo aquí, guardado. Pero hay un detalle importante. Para que cualquier heredero toque esto en el futuro, será necesario demostrar que te respetaba. Está en una cláusula, firmada por un notario. Confío en ti. Cuida lo que es tuyo. Y si algún día intentan hacerte olvidar quién eres, recuerda que lo eras todo para mí. La carta se me escapó de las manos y cayó en mi regazo. 3 apartamentos. Acciones. Restricciones legales sobre protección. Todo en mi nombre. No por casualidad, pero por cuidado. Por amor. Joaquín, incluso muerto, estaba allí. Y estaba más vivo que muchas personas que aún andan por ahí. No paraba de mirar el sobre de la oficina del Registro Civil con el sello rojo. Toqué el sello con los dedos, como si estuviera tocando su mano. Lo sabía. Sabía que algún día podría ser empujado al olvido. Y preparó un escudo. Recordaba cada conversación susurrada entre Daniela y Mauricio. Cada frase como la casa es vieja. Se le olvida. Vamos a resolver esto antes de que cueste trabajo. No sabían nada. Mientras intentaban echarme de casa, Joaquín me había dejado con toda una casa de distancia. Un patrimonio oculto, protegido por la justicia y el papel. Era como si hubiera dejado un abrazo guardado en un almacén. Uno de esos que solo encontramos cuando el mundo da la vuelta. Y fue entonces cuando lo entendí. Su silencio siempre era una acción disfrazada. Joaquín nunca decía mucho, pero él escribía todo. Saber, si has llegado hasta aquí conmigo, quédate un poco más, porque lo que viene después, lo cambia todo. Cambia lo que pensaba de mi hija, lo que pensaba de mí mismo, y lo que cualquiera pensaría de una dama que solo parecía callada. Es ahora cuando la historia gira. Y te prometo, no quieres perderte lo que viene. Cerré el maletín con cuidado. Respiré hondo, y me levanté.
Fui al armario del dormitorio y saqué una cajita donde guardaba el número de un viejo conocido, un abogado que trabajó con Joaquín hace muchos años en Guadalajara. Era hora de una visita, porque si pensaban que iba a firmar en silencio, estaban a punto de escuchar a una anciana que había aprendido a hablar con pruebas. Y la primera palabra salía de la boca de un notario. Al día siguiente del descubrimiento, me levanté temprano. Incluso antes de que el sol tocara las orquídeas en el balcón, me puse mi mejor blusa, la azul marino con cuello bordado, y fui a visitar a un viejo conocido. Isabel. La conocí cuando Daniela era pequeña. Isabel estudiaba por la noche para graduarse. Hoy trabaja como asistente legal en una pequeña oficina en el barrio de Del Fresno. Me llevé el maletín conmigo, envuelto en un pañuelo de flores. Cuando me vio en la recepción, abrió una sonrisa que solo quienes aún nos recuerdan por su nombre saben dar. Entramos, nos sentamos, y fui directo al grano. Necesito que leas esto con atención, y dime si lo estoy haciendo bien. Leía todo en silencio, página a página como si sostuviera dinamita. Cuando terminó, se quitó las gafas. Me miró y dijo: Luisa, aquí tienes más poder del que crees. Todo está a tu nombre. ¿Escrituras? Escrituras. Cláusulas de protección. Ninguno de ellos puede cambiarse sin tu autorización. Además, cualquier intento sin tu consentimiento puede ser anulado judicialmente. Respiré hondo. Fue la primera vez en meses que sentí que estaba de pie otra vez. Pedí absoluto secreto. Isabel me lo prometió. Al volver a casa, compré pan fresco en la panadería de la esquina y flores nuevas para el altar de Joaquín. Era lo mínimo que podía hacer por él ese día. Mientras tanto, los mensajes empezaron a llegar. Primero, de Daniela. Mamá, ¿has pensado en la propuesta? Podemos volver allí con el abogado. Luego Mauricio. Tenemos prisa con esto. El mercado inmobiliario no espera. Leí cada uno con calma, pero no respondí. El silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Y empezaron a molestarse. 2 días después, programaron una visita. Acordado. Dijo que estaría esperando. Preparé la casa como si fuera una reunión ordinaria. Café fuerte en el termo. Galletas de crema en el plato de porcelana. Las ventanas abiertas para que entre la luz. Pero lo que más llamó la atención fue el sobre blanco sobre la mesa. Boca arriba. Sin nombre. Sin nada. Un vacío intencionado. Cuando entraron Daniela y Mauricio, noté que eran diferentes. Se tensó. ¿Está inquieto?, preguntaron, casi en coro. Así que, ¿vas a firmarlo? Serví el café con calma. Me senté en la silla de la cabecera y dije: primero que nada, quiero que leas una carta. Cogí la sábana doblada con cuidado y se la entregué. Era la carta de Joaquín. ¿El original? Daniela la abrió. Reconoció la letra al instante. Lo vi. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, como si el mundo se hubiera detenido. Mauricio intentó quitárselo de la mano, pero ella se aferró con fuerza. Lo leyó en silencio. Cuando terminó, no pudo mirarme. Mauricio, confundido, preguntó: ¿qué es esto? Daniela respondió, con voz temblorosa: es de papá. Intentó reírse, como si lo menospreciara, pero ella le interrumpió. Registró todo a nombre de mamá. 3 apartamentos. Acciones. Es una cláusula. Me miró con los ojos húmedos. Todo suyo. Solo la suya. Mauricio se levantó y se acercó a la ventana. Me quedé allí, serena, sosteniendo mi taza con ambas manos. Sentí un peso salir de mi pecho. Y ya sabes, hay cosas que solo entendemos cuando pasa. Hay heridas que nadie ve, porque el dolor vive oculto en el silencio de nosotros. Y lo peor de todo es cuando el dolor viene de dentro de la propia casa. Si alguna vez has sentido esto, si alguna vez te han olvidado quienes deberían recordarlo más, comenta abajo con un sé cómo es o un te entiendo. No necesitas explicarlo. Solo demuestra que no estamos solos, porque a veces, un simple es verdad ya consuela más de 1000 abrazos vacíos. Daniela intentó decir algo, pero yo me levanté primero. Fui a la cocina. Cogí un sobre blanco idéntico al que estaba en la mesa y se lo entregué. Aquí tienes los documentos que tanto queríais. Puedes aceptarlo, pero ahora ya lo sabes. Hay cosas que no se pueden vender, ni se toma por la fuerza. Volví a mi sillón. Me senté despacio y puse la radio para que sonara un bolero suavemente. No dijeron nada más. Se marcharon en silencio. Y yo,
Cerré la puerta con calma. Una vez más, porque la guerra podría haber empezado. Y en el silencio de esos muros, un plan aún mayor ya se estaba gestando. Después de todo, ¿qué pasa cuando quienes parecían débiles empiezan a darle la vuelta a la situación? Aún no lo habían averiguado. Regresaron el domingo siguiente. Sin avisar, llamaron con fuerza a la puerta, como si ya supieran que no serían bienvenidos. La abrí despacio, con la misma calma de quien ya sabe lo que viene. Mauricio entró primero, con los hombros hinchados, y la cara ardiente, llena de rabia. Daniela estaba detrás, con los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado demasiado o no hubiera dormido nada. No hubo saludo, ni siquiera una mirada directa. Fueron directos al grano, como si ya hubieran decidido el veredicto antes del juicio. «Estás loco», dijo. «Ya no hay discernimiento. Está guardando documentos importantes sin orientación, desconfiando de su propia hija. Este es el comportamiento de una persona con demencia». La palabra golpeó seca, fuerte. En medio de la habitación, Daniela negó con la cabeza, sin atreverse a enfrentarse a ello. Mauricio continuó, ahora de pie, caminando de un lado a otro como un juez furioso. «Ya he consultado a un especialista. Podemos pedir un examen de cordura. Si el informe lo confirma, la señora pierde el control de los bienes». «Es ley». No respondí. Simplemente seguía sentada en el sillón, con la tela de ganchillo que hice con mis propias manos sobre el regazo, los dedos apretando el borde como si me agarrara fuerte, para no caerme. Daniela intentó intervenir, en un susurro. «Mauricio, no tienes que hablar así». Pero ya era demasiado tarde. «Estaba ciego», gritó como un niño mimado que ha perdido su juguete. «No sabe lo que hace. Está comprometiendo el futuro de nuestra familia. Estás actuando como una vieja terca». La palabra viejo me cortó la comunicación, no por el número, sino por el desprecio que conlleva, como si mi edad fuera culpa mía, como si mis años de vida fueran peso. Le miré y, por primera vez, vi a un desconocido, alguien que nunca me vio como la madre de la mujer con la que se casó, sino solo como un obstáculo para lo que él quería. Daniela, pobrecita, se desplomó, se sentó al borde del sofá y lloró como una niña. «Mamá, no sé qué hacer». «Tiene razón, pero... es mi madre». Me quedé allí, mirando la escena, en silencio, dentro, un volcán, por fuera, la misma serenidad de siempre, no porque no doliera, sino porque aprendí que, a veces, el silencio es la única forma de no perderse. Mauricio vino a verme, señaló con el dedo y lanzó la última amenaza. «Si no cooperas, nos veremos en el juzgado, y perderás. Se irá de aquí como incapaz, vivirá en una residencia de ancianos, porque ya no podrá vivir sola». Abrió la puerta enfadado y se fue. Daniela fue tras ella, sin despedirse. Cuando volvió el silencio, era pesado, más pesado que nunca. Cerré la puerta con las manos temblorosas. Apoyé la frente en la madera y respiré hondo. Luego fui al dormitorio, esa habitación que aún conserva el olor de Joaquín. Me tumbé en la cama sin quitarme los zapatos. Abracé su almohada, la misma que nunca dejaba lavar. Y lloré. Pero lloré suavemente, como alguien que ya ha aprendido que no todo el llanto necesita ser escuchado. Las lágrimas caían lentamente, mojando la funda de la almohada ya amarillenta por el tiempo. Me sentía viejo. Sí, pero viejo de cansancio, viejo de tristeza, viejo para ser descartado por aquellos a quienes crié con tanto amor. Por un momento pensé, quizás sea mejor rendirse, quizás sería más fácil firmar todo, ir a algún sitio, vivir los años que me quedan en paz, sin peleas, sin amenazas. El dolor me abrazaba tan fuerte que casi creí que era verdad. Pero entonces, la imagen de la carta vino a su mente, las letras de Joaquín, las palabras firmes que me dejó, y algo dentro de mí se encendió. Débil, pero real, porque incluso el amor más herido aún guarda una brasa. Y esa noche, tumbado en la cama, susurré a la almohada: «Me dejaste las armas, Joaquín, pero todavía tengo fuerzas para luchar». Creen que me han roto, pero olvidaron un detalle. Una mujer como yo simplemente se queda callada. Cuando tú quieras. Y esa mañana, algo empezó a surgir dentro de mí. No era ira, era algo más fuerte, porque lo que viene después de eso, nadie lo esperaba, ni siquiera yo. A la mañana siguiente,
No lloré. Ni siquiera dudé. Simplemente me levanté. Me lavé la cara con agua fría, y me puse la misma falda negra que llevé en el funeral de Joaquín. Porque ese día fue, en cierto modo, otro tipo de duelo. El fin de la mujer que lo aceptó todo en silencio. Preparé un café fuerte, organicé la mesa de la cocina y empecé a separar los papeles. Uno a uno. Recibos antiguos. Recibos fiscales. Copias certificadas. Los documentos estaban todos allí, tal como los había dejado mi marido. Para cuando lo necesites, Luisa. Y ahora lo necesitaba. También cogí la carta. La metí en un sobre rígido, y la aseguré con una cinta roja. Todo organizado con método y memoria. Joaquín siempre decía, el tiempo es el defensor de los justos. Y ahora era mi turno de dejar que el tiempo trabajara por mí. Cogí el teléfono del viejo diario que guardo en el cajón del armario. Busqué un nombre que había estado allí durante muchos años. Medio borrado. Teresa Mariscal. Joaquín ya lo había mencionado al tratar con las escrituras. Era una abogada respetada, especializada en derecho inmobiliario. ¿Llamado? La secretaria respondió, pero en cuanto mencioné el nombre de mi marido, me trasladaron directamente. ¿Doña Luisa? Joaquín siempre hablaba de la dama. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Lo programamos para la misma tarde. Me llevé el maletín de cuero conmigo, como un escudo. Cuando llegué a la oficina, me recibió con cariño y respeto. Un tipo de respeto que no fingise. Nos sentamos. Abrí los documentos, y se los entregué con manos firmes. Lo analizó, hoja a hoja. Y al cabo de un rato, dijo con toda certeza, tienes un caso sólido. Muy sólido. Todos los bienes están a tu nombre. Con registro en una notaria. Y esta cláusula aquí. Señaló con la pluma. Protege a la dama contra cualquier traslado forzado. Cualquier intento de apropiación puede interpretarse como un intento de fraude patrimonial. Guardé silencio un momento. Procesando. Teresa me miró y preguntó, ¿quieres que presentemos una demanda penal? Asentí. Despacio. Todavía no. Frunció el ceño. Tienes toda la razón. Respiré hondo. Lo sé, pero quiero hacerlo a mi manera. No quiero venganza. Quiero protección. Quiero que sepan que yo sé, y que no estoy solo. Ella asintió. ¿Entendido? Volví a casa más ligero. Más completo. Cuando abrí la puerta, el olor a jazmín del balcón me envolvió. Me senté en el sillón. Encendí la radio, y dejé que el bolero de Javier Solís llenara el vacío que antes era dolor. Y ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque hay muchas voces silenciosas como la mía, esperando solo una oportunidad para ser escuchadas. Y a veces, todo lo que una mujer necesita es saber que no está sola en el mundo. Esa noche, dormí por primera vez en semanas, sin una almohada mojada. El plan estaba detallado, el sobre preparado. Teresa ya había hecho copias certificadas y dejado un dossier archivado. Y ahora, solo necesitaba una cosa. Un lugar donde todo se revelara. Un lugar donde la palabra de una anciana valía tanto como la arrogancia de un yerno con un diploma. Y ya sabía dónde estaría. El problema era, ¿estaban preparados para escuchar? Porque lo que iba a mostrar, iba a callar incluso al juez. Los días siguientes fueron de pasos firmes pero silenciosos. Teresa me guió claramente. Vamos a juntarlo todo. Pruebas, testigos, registros. No dejes ningún detalle fuera. Cogí un cuaderno viejo y empecé a escribirlo, con una letra redondeada y tranquila. Recordé a mi vecina Estela. Ella había escuchado, sin querer, una de las conversaciones entre Daniela y Mauricio. Fui a su casa, llevándome una caja con empanadas de guayaba que preparé la noche anterior. Cuando le conté lo que estaba pasando, me agarró la mano con fuerza. Lo he oído, Luisa. Aquella vez, llegaron tarde por la noche. Ella lloró. Él dijo que ni siquiera notarías la firma. No quería involucrarme. Pero ahora, si necesitas que hable, hablaré. El nudo en su garganta se apretó. La gratitud por esa simple lealtad me hizo respirar hondo. Apunté su nombre y también la fecha de esa noche. Volví a casa con otro trozo de verdad en el bolsillo. Rebusqué en cajas viejas. Encontré cartas que Joaquín me escribió cuando trabajaba lejos. Durante las obras en Chapala, uno de ellos mencionó claramente: compré otra unidad en Chapalita.
A tu nombre, como siempre. No quiero que nadie te quite nada jamás. Teresa casi llora al leerlo. Es más que una prueba. Es la intención. Es protección. También encontramos extractos bancarios de una cuenta que ni siquiera recordaba que existía. Fue en el Banco Santander, inaugurado por Joaquín, pero nunca movido por mí. Teresa envió al contable de la firma a investigar. Y fue él quien me trajo la noticia que me dejó en shock unos minutos. Doña Luisa, esta cuenta ha estado recibiendo depósitos mensuales de alquiler para los apartamentos. Todos están a tu nombre. Pero como nunca accediste, el valor seguía acumulándose. Pregunté, casi sin voz. ¿Y cuánto hay? Me entregó el papel. El número me miró con más ceros de los que podía contar al principio. Más de 1 millón de pesos. Era dinero que nunca imaginé tener. Con la ayuda del contable, abrimos una cuenta nueva, más segura, a nombre completo que aparecía en el testamento. Por primera vez en décadas, vi mi nombre estampado en un extracto bancario de 7 dígitos. Me temblaban los dedos, no de miedo, sino de incredulidad. Era como si Joaquín siguiera cuidándome. Desde lejos, un marido que no dejó flores en la tumba, pero construyó muros invisibles para protegerme después de marcharse. Guardé el extracto doblado dentro de la Biblia, en la página de los Salmos. Y allí, esa mañana, hice una promesa silenciosa. Nunca más dudar de la mujer que era, ni de la mujer que sigo siendo. Saber, pasamos la vida entregándonos, pensando que ser fuerte es resistir, pero hay momentos en los que ser fuerte es levantarse, es mirarse al espejo, y recordar que tenemos valor. Sí, y si has estado aquí conmigo hasta ahora, es porque esta historia no es solo mía. ¿Cuántos de nosotros guardamos silencio como si fueran obligaciones? Pero escucha lo que te voy a decir. El silencio puede ser una armadura, pero también puede ser un cuchillo. Y en esta historia, todavía hay un corte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder mostrará que hay cosas que el dinero no puede comprar, pero que la verdad carga con intereses. Al final de ese día, me senté en el porche, con una taza de atole de maíz en las manos, mirando la calle. El cielo estaba naranja. El viento traía el olor a pan dulce de la panadería. Y allí, entre una página de la Biblia y la otra del Testamento, supe, mi red estaba hecha. Pruebas, testimonios, testigos, y una mujer a la que subestimaron. La próxima visita ya tenía fecha, hora y lugar. Y quienes iban a escuchar no eran solo Daniela y Mauricio. Iba a ser el juez, porque ahora, el tribunal estaba programado. Y cuando vio lo que tomé en mis manos, no lo creería. De todos modos, ¿quién esperaría eso de una anciana como yo? Fue Teresa quien insistió. Dijo que un hombre no se mueve con tanta desesperación sin ocultar algo detrás. Doña Luisa, este Mauricio, no intenta quitarle su hogar solo por codicia. Hay algo apestoso ahí. Asentí. Ya no me sorprendía. Pero aún así, escuchar esto de otra persona me confirmó lo que mi corazón llevaba mucho tiempo gritando. Hizo algunas llamadas, sacó registros, habló con colegas profesionales, y lo que salió a la luz, confieso que me dejó un sabor amargo en la boca. Mauricio estaba endeudado, no pequeño, ni casual, grandes deudas, a nombre de su bufete, con demandas confidenciales que involucraban a antiguos clientes, algunos diciendo que se llevó dinero de compensación, pero la más cruel. Había solicitado un gran préstamo en un banco de Zapopan y, para conseguirlo, utilizó a Daniela como garante. Nunca lo supo. Su nombre estaba vinculado a una deuda que, si no se pagaba, podría conducir a la casa donde vivían. Teresa imprimió todo, página a página. Me senté en la mesa de la cocina y releí todo, intentando imaginar el momento en que él decidiera mentirle a su propia esposa, poniéndola en riesgo, y aún así jugándola contra mí. Lo peor, ya había vendido una propiedad a nombre conjunto con Daniela. Sin que ella lo supiera, él hizo la firma falsa, y cuando el dinero cayó en la cuenta, desapareció como si fuera humo. Teresa dijo, se hundirá, y está intentando usarte como boya. Eso dolió, porque la verdad, incluso cuando confirma lo que ya sentimos, sigue siendo dolorida. Corta profundo, como un cuchillo de cocina viejo. Fue entonces cuando decidí. Llamé a Daniela. Respondió con voz cansada, como si ya durmiera mal, y viviera peor. Le pedí que viniera sola. Cuando llegó, preparé té de manzanilla, como le gustaba cuando era pequeña,
Entró sin maquillaje, con el rostro caído y las ojeras bajo los ojos. Me senté frente a ella. Dejé los documentos sobre la mesa. Sin decir una palabra, empezó a leer. Primero frunció el ceño. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando llegó a la parte del préstamo, se llevó la mano a la boca, como intentando tragar un grito. Usó mi nombre. Susurró. Luego guardó silencio durante un largo y pesado rato, que solo se rompió con la frase que nunca pensé que escucharía de ella. Mamá, yo lo elegí a él. Y te di la espalda. Me cegué. Escuché, con la mirada firme, pero por dentro, el corazón latía como un viejo tambor. Quería decir tantas cosas, quería gritar, quería abrazar, pero no dijo nada. Simplemente puse mis manos sobre las suyas y dejé que el silencio hablara. Y fue allí, en ese momento, cuando me di cuenta de cómo algunas verdades tienen el poder de romper toda una casa, y otros tienen el poder de reconstruir, aunque sea poco a poco. ¿Sabes? Hay recuerdos que nos vuelven como el olor, como el sonido, como una herida que sanó torcida, pero que aún palpita. Y es en esos momentos cuando entendemos. Hay cosas que nunca olvidamos. Y quería preguntarte, si has pasado por algo parecido, o si conoces una historia parecida. Escríbela aquí en los comentarios. Comparte un recuerdo que te marcó. Puede ser sencillo, puede ser fuerte, puede ser solo una frase, pero compártelo con nosotros. Porque cuando escribimos, el dolor se extiende y se vuelve más ligero de soportar. Daniela salió de mi casa más despacio de lo que entró, pero con la cara mojada y el corazón, quizás, un poco más abierto. No sé qué va a hacer con esa verdad. Ahora sé que sí. Sabe quién es el hombre con el que se casó, y sabe quién fue la madre que casi pierde. Pero aún así había algo que ni ella ni Mauricio imaginaban. Algo que Joaquín me dejó. Eso cambiaría todo en el tribunal. ¿Quieres saber qué era? Así que espera y verás. Porque cuando el juez leyó ese papel, se detuvo a mitad de frase. Y nadie más tuvo el valor de continuar. Llegaron a última hora de la tarde, como siempre hacían cuando querían presionarme. Mauricio delante, con un maletín negro bajo el brazo, como si fuera el juez de su propia causa. Daniela dio un paso atrás, con la mirada baja, avergonzada. Ya estaba sentada en el salón, con la mesa de centro libre, sin flores, sin mantel de ganchillo, solo espacio. A mi lado, Teresa, con el pelo recogido, las gafas en la punta de la nariz y la serenidad de quien sabe exactamente el valor que lleva en su maletín. Cuando los veía, ya no sentía el peso del miedo. Era como si ese alambre de espino dentro de su pecho se hubiera deshecho. Sabía que iba a doler, pero ya no iba a sangrar. Mauricio abrió el maletín y sacó un papel. Aquí está. La señora fue citada formalmente para someterse a una evaluación médica. Tenemos informes de comportamiento confuso, fallos de memoria. Comenzó, como si ya hubiera ensayado frente al espejo. Ni siquiera esperé a que terminara. Extendí la mano, cogí el papel y lo puse sobre la mesa. Teresa fue la primera en hablar. Esta citación es inválida, basado en información falsa y sin un informe técnico. Y, más importante aún, la señora Luisa está completamente protegida legalmente. Tiene todos los documentos que demuestran su plena capacidad para gestionar sus propios bienes. Se rió de esa manera fría, por la comisura de la boca. ¿Tienes abogado ahora, mamita? Teresa cruzó las piernas y respondió antes de que pudiera hacerlo. Sí, y también hay algo que usted no tiene, señor Mauricio. La verdad documentada. Abrí mi propio maletín, saqué el sobre que Joaquín había sellado con una cinta azul y leí en voz alta, con toda la firmeza que pude encontrar en mi pecho. La sucesora legal de los bienes aquí descritos debe, durante su vida, mantener una relación de cuidado, respeto y vínculo moral con el titular, en caso de ausencia grave de afecto, intento de coacción, explotación o abandono. El derecho de sucesión será automáticamente anulado. Fue la primera vez que vi a Mauricio quedarse en silencio. Daniela abrió mucho los ojos. ¿Esto es serio?, susurró. Continué. Esto es un testimonio. Hija mía, no es un invento. Está registrado en una notaria, con una firma notarial. Mauricio intentó quitarme el papel de la mano. Teresa lo detuvo con un movimiento seco. Ni se te ocurra jugar. No sabía qué hacer. Daniela se sentó en el sofá, con las manos en el regazo, sin decir una palabra.
Por primera vez. No defendió a nadie. Ni él. Ni ella misma. Pero aún no había terminado. Saqué otro sobre. Y hay más. Hoy vives en el piso de Zapopan. ¿Verdad? Asintieron. Sospechosos. Bueno. Sepan que esta propiedad está a mi nombre. Joaquín lo compró antes de fallecer, y lo puso a mi nombre para garantizar tu futuro. Si te lo merecías. Nunca transmití la escritura. ¿Y ahora? He notificado al condominio y al notario. Tienen 30 días para marcharse, o presentar un contrato de alquiler. Mauricio se levantó de un salto. ¿Me estás tomando el pelo? Solo negué con la cabeza. No. Estoy terminando el juego que empezaste. Daniela se cubrió la cara con las manos. Lloró suavemente, como si ya supiera que ese día llegaría. Pero se equivocó hasta el final. Teresa recogió los documentos. Organizó todo con paciencia y dijo: Señor Mauricio, cualquier intento de impugnar será interpretado como mala fe, y teniendo en cuenta los registros que ya tenemos, incluidos los de sus deudas y demandas, quizá deberías aceptar que has perdido. Se fueron sin despedirse. Ni una palabra. Solo los pasos duros de quienes fueron sorprendidos intentando robar, y quedaron con las manos vacías. Me senté allí, con Teresa a mi lado, y cerré los ojos un momento. Respiré hondo. Por primera vez, sentí que el peso de la casa volvía a ser un refugio y no un campo de batalla. Lo que Joaquín dejó, nadie se lo quita. Ni con gritos, ni con papeles falsos. ¿Pero crees que está por allí? No, porque lo que vino después no ocurrió dentro de mi casa. Ocurrió delante de un juez, con gente uniformada, con testigos. Y cuando se abrió ese sobre, el silencio se apoderó de la sala. ¿Quieres saber qué había dentro? ¿Verdad? Así que espera, porque fue allí donde incluso el sistema judicial tuvo que parar para escuchar. No pasó mucho tiempo después de esa confrontación, para que todo empezara a moverse. Teresa hizo lo que sabía hacer. Presentó la denuncia por intento de fraude y vergüenza contra una persona mayor. Fue directo, sin rodeos. Intentaron arrebatar tus bienes por la fuerza. Doña Luisa, esto es un delito, y debe llamarse así. Firmé los papeles con mano firme, no por venganza, pero por la justicia, porque incluso el silencio tiene un límite. Y ya había sido superado hacía mucho tiempo. Días después, la policía acudió al apartamento de Zapopan. Entregaron la notificación en manos del propio Mauricio. Según el agente que nos lo contó después, se puso pálido, se quedó sin aire, y tuvo que sentarse. Por primera vez, sintió lo que es estar acorralado con la verdad. Daniela recibió el aviso de desahucio ese mismo día. Llamaron a su puerta a las 7 de la mañana. Me llamó unas horas después, llorando. «Mamá, no me puedo creer que hayas hecho eso. ¿Vas a sacarme de mi casa?» No grité. No llamé. Solo le pedí que viniera a verme. Cuando llegó, estaba abatida, hinchada de tanto llorar. Estaba en el porche, regando mis orquídeas. Se quedó en la puerta, como si no supiera si podría entrar. No dije ni sí ni no. Me quedé allí, mirando la planta que Joaquín me regaló en nuestro 30º aniversario de boda. «Sigue siendo mi hija, Daniela», dijo con voz calmada. «Pero mi casa no será un refugio para quienes me querían en el manicomio». Se desmoronó justo ahí. Cayó de rodillas. Se disculpó. Intentó explicarse. Fue Mauricio. «Mamá», me hizo creer. Estaba perdido. Yo. Y escuché todo, con el mismo silencio con el que he escuchado tantas cosas en estos años. Cuando terminó, entré en la habitación. Cogí un sobre que ya había preparado y se lo puse en las manos. Está todo aquí. Registros bancarios, los testamentos, la prueba de que lo que tengo no es nueva. Joaquín predijo todo esto, no para darte una vida de lujo, sino para protegerme. Y esperé. Daniela, he esperado años para escuchar algo de lo que me has contado ahora. Pero cuando escuchamos demasiado tarde, el corazón deja de responder igual. ¿Qué se rompió? No se arregla con lágrimas. Abrió el sobre, leyó las primeras páginas y sus manos empezaron a temblar. «Así que todo esto fue tuyo para siempre», murmuró. «Sí, hija mía, y lo habría dividido todo, si hubiera venido con amor, con respeto, pero venía con un papel oculto y una voz de abogado. Ahora no hay vuelta atrás». Intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. «No tienes que intentarlo más. Seguirás adelante con tu vida. Pero ya no a mi costa». Se levantó despacio.
Se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Y antes de irse, me miró con un dolor que ni yo podía entender del todo. ¿Fue remordimiento? ¿Era vergüenza? ¿O simplemente miedo a estar finalmente solo? No sé. Solo sé que no hubo gritos. Ni puerta cerrada de golpe. Simplemente se fue. Y me quedé. El sonido de la puerta cerrándose tras ella fue el más fuerte de todos. Porque ese ruido no era ira. Era un final. Me senté en el sillón del salón. Respiré hondo y dejé que el tiempo hiciera el resto. No lloré. No recé. Simplemente escuchaba la radio en silencio. Javier Solís cantó Sombras nada más. Y entendí que hay sombras que debemos dejar atrás. Porque viene la luz. Y cuando lo entiende, será para que todos lo vean. ¿Y estarás conmigo cuando eso pase? Porque lo que me esperaba en el juzgado iba a cambiarlo todo. Para siempre. El día del juicio ha llegado cuando las lluvias de verano llegan aquí en México. De repente, tras mucho silencio, era temprano. Todavía había rocío en las murallas de la ciudad cuando Teresa me recogió en casa. Llevaba mi mejor vestido negro, el viejo de luto, con el collar que pertenecía a mi madre y los zapatos de tacón bajo que compré en mi 60º cumpleaños. Me atajé el pelo con fuerza, no para parecer más joven ni más fuerte, sino porque quería que todo en mí dijera: estoy completo. La sala del tribunal en Guadalajara estaba fría, con ese olor a papel envejecido y madera encerada. Me senté delantero con Teresa a mi lado, y puse mi bolsa sobre las piernas. Dentro, doblada con cariño, estaba la carta original de Joaquín, el que me dejó como escudo y espada. Detrás de mí, escuché la voz de Mauricio, segura como siempre. Llevaba un traje nuevo, y hablaba demasiado alto con otro abogado que había traído como refuerzo. Daniela estaba allí, pero no se sentó a su lado. Estaba apoyada en la pared, con un aspecto más pequeño que nunca. Cuando el juez entró en la sala, el silencio fue inmediato. Pero no el silencio normal de cualquier público. Era un silencio diferente. Se detuvo un momento, con la mirada fija en mí. No parecía creerlo. Le llevó unos segundos conseguir los documentos, y al abrir el maletín, aún mirando en mi dirección, dije: pido un descanso antes de empezar. Quiero hablar con la señora Luisa. A puerta cerrada. Todos se miraron entre sí. Teresa me miró con una ceja levantada, pero me levanté con calma. Fuimos a la habitación reservada. Dentro, el juez, que debía de tener poco más de 40 años, respiró hondo y dijo: puede que no me recuerdes, pero hace 30 años, en la corte de Tlaquepaque, yo solo era un becario perdido, que venía del campo. Pensé en dejarlo todo. Nadie me prestó atención. Nadie me tomó en serio. Nadie. Excepto tú. Sonrió, con los ojos llorosos. Me ofreciste café. Me enseñaste a numerar los registros, a apilar los procesos. Me dijo: no te rindas, chico. México necesita jueces honestos. Me salvaste la carrera, doña Luisa. Y nunca lo olvidé. Allí, por un momento, sentí que mis piernas flaqueaban. Pero era por gratitud. Porque hay cosas que hacemos en la vida, sin imaginar que algún día, devolución, y vuelve justo cuando más lo necesitamos. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá, contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque a veces, todo lo que alguien necesita es no rendirse. Es una palabra pronunciada en el momento adecuado. El juez regresó a la sala y reanudó la audiencia. Su tono cambió. No por favoritismo, sino por respeto. Pidió silencio, pidió orden, y dejó claro que ese tribunal escucharía ambas partes. Sí, pero que allí, cualquier intento de manipulación o mala fe sería castigado con todo el rigor de la ley. Mauricio tragó saliva. Daniela bajó la mirada. Teresa apretó suavemente mi mano, como diciendo: ahora depende de ti. Saqué la carta de mi bolso. El original, en papel amarillento, con la letra de Joaquín, con un sello, una firma notariada, y todo lo que un corazón advertido podría dejar. Y cuando se lo entregué al juez, pude ver. El peso de esa sábana hacía más ruido que cualquier grito que hubiera dado en mi vida. ¿Y puedes creer que dejó de leer a mitad de tiempo? Alzó la vista y miró directamente a Mauricio. Su semblante se endureció, porque allí, en ese papel, él era la prueba de todo, pero aún faltaba una parte, una revelación que ni siquiera Teresa conocía,
Y eso fue todo. Eso hizo que toda la sala contuviera la respiración. ¿Quieres saber qué era? Ya verás. Porque lo que saqué de mi bolso, en ese momento, nadie, ni siquiera Joaquín, habría imaginado el impacto que tendría. La sala volvió a respirar cuando el juez terminó de leer la carta. Devolvió el sobre a Teresa y, con voz firme y serena, anunció que el juicio se reanudaría bajo la responsabilidad de un juez suplente. Se fue por razones éticas, pero antes de irse, pasó junto a mí, ladeó ligeramente la cabeza y dijo: «Gracias por no rendirte». El juez que asumió el cargo era joven, pero con la mirada seria de alguien que aprendió a escuchar más allá de los registros. Cuando entró, los murmullos cesaron. El ambiente parecía diferente. Y yo estaba allí, sentado, ya sin tener que encogerme. Mis manos ya no temblaban. Sabía que, pasara lo que pasara, la verdad estaba de mi lado. Y más que eso, dentro de mí, la sesión fue breve. Teresa presentó los documentos, la historia de las propiedades, los mensajes impresos, los extractos bancarios. Cada papel era un ladrillo en la pared que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. Mauricio intentó interrumpir varias veces, pero el juez cortó con firmeza. «Silencio, señor. El tribunal está escuchando». Daniel apenas levantó la vista. Él estaba allí, pero parecía distante, como si de repente viera todo con nuevas lentes, y no le gustara lo que veía. Cuando llegó el momento de la decisión, el juez no se retrasó. Con la autoridad de alguien que respeta la verdad, leyó. Tras un análisis exhaustivo de los documentos y testimonios, este tribunal considera infundadas todas las acusaciones contra la señora Luisa Márquez Herrera. No hay evidencia de incapacidad, manipulación o alienación. Al contrario, hay pruebas sólidas de que actuaste en defensa de tus propios bienes. De manera legítima y transparente. La sala quedó en silencio, pero ese silencio ahora era mío. Fue respetuoso. Era el sonido del mundo inclinándose, aunque en silencio, ante una mujer que muchos querían silenciar. El juez continuó. Además, este tribunal advierte al señor Mauricio de la Vega, por litigio de mala fe e intento de fraude patrimonial, y considera que la señora Daniela Marqués está temporalmente privada de cualquier derecho hereditario inmediato, debido al incumplimiento del vínculo de cuidado y respeto previsto en la cláusula testamentaria. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero dentro de mí, algo surgió. Era como si Joaquín estuviera allí a mi lado, con la mano en mi hombro, diciendo: «Lo has conseguido, Luisa». Con silencio, pero con firmeza, me levanté despacio, cogí mi bolsa, miré una última vez la silla donde estaba sentado, y caminé hacia la salida. Cada paso mío parecía pesar 100 años, y al mismo tiempo, flotar como alguien que acaba de quitarse un peso de encima. Fuera, la sorpresa, periodistas, cámaras, micrófonos. La historia ya había aparecido en las páginas de los periódicos locales. Hija y yerno intentan apropiarse de la propiedad de una anciana, pero son desenmascarados en el tribunal, decían los titulares. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Uno de ellos me preguntó en voz alta: «Doña Luisa, ¿perdonarás a tu hija?». Detenido. Respiraba. Miré por el objetivo, y respondí solo: «El perdón no viene de las palabras. Viene del tiempo». Eso era todo. No hacía falta que dijera más. Detrás de mí, se acercó Daniela. Lo vi de reojo. Estiró los brazos. Intentó abrazarla, pero mi cuerpo retrocedió. No por enfado, ni por venganza, pero porque aún dolía. Ella lo entendía. Bajó los brazos. No dijo nada, pero en lo más profundo de la mirada, había algo nuevo. No era excusa. Fue un comienzo. Un retrato de sincero arrepentimiento. Y... ¿quién sabe? Algún día esto será suficiente para empezar de nuevo. Pero no ese día. No en esa puerta. Porque en ese momento, todavía tenía algo que decir, y no era para ella. Era para mí. ¿Y sabes qué hice después? Habrá que esperar y ver. Porque el siguiente paso fue lo más inesperado de todo. Tras ese juicio, regresé a casa en silencio. No el silencio del dolor, eso ya se había ido. Era un silencio diferente. Un nuevo silencio. Hecho de espacio. De un nuevo comienzo. Recuerdo estar delante del espejo del pasillo. El viejo, que aún conserva el marco que Joaquín lijó con sus propias manos. Y mirarme por primera vez en mucho tiempo.
Era como si hubiera vuelto en mí mismo, y allí, en esa mujer de cabello gris, con ojos marcados por el tiempo, pero aún firmes, vi fuerza, pero también vi una pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora, Luisa? En los días siguientes, no pensé en viajar ni en mudarme a un lugar más grande. Pensé en algo más profundo, dar un destino justo a la libertad que tanto me costó conquistar. Y fue entonces cuando, con la ayuda de Teresa y mi vecina Estela, nació la idea de Raíces Fuertes, una asociación para mujeres mayores que, como yo, fueron olvidadas por sus hijos, nietos e incluso por ellas mismas. Alquilamos una antigua mansión, con grandes ventanales y un pasillo florido, en un tranquilo barrio de Guadalajara. A cada esquina de la casa se le asignó un nombre simbólico: esperanza, memoria, abrazo, voz. Y allí empezaron a llegar historias similares a la mía, historias aún más duras. Mujeres que vendían todo para ayudar a sus hijos, y luego se quedaban en residencias baratas. Mujeres que criaron a sus nietos con amor y, cuando se quedaban dormidos, se despertaban solas. Historias que merecían no solo ser escuchadas, sino también respondidas. Y fue en ese lugar donde entendí. Mi nuevo comienzo no era solo mío, era colectivo. Pasaron los meses y Raíces comenzó a crecer. Ganamos donaciones, ayuda de una ONG local, incluso un artículo en el periódico. Y un día, en medio de una tarde nublada, oliendo a pan elote horneándose en la cocina, oí golpes en la puerta. Cuando abrí, era ella, Daniela, embarazada. De todos modos, el pelo recogido, la cara hinchada, los ojos llenos de dolor que reconocía desde lejos. Estaba solo. Mauricio había desaparecido, al igual que quienes solo se quedan cuando todo está en su lugar. Miré su vientre y sentí todo a la vez: ira, lástima, miedo y un poco de amor. Pero no abrí la puerta en ese momento. Solo dijo: esto no es un refugio para el abandono. Esta es una casa de reconstrucción. Ella se quedó allí, con la mano en el vientre y la voz temblorosa. No tengo a dónde ir, mamá. Le respondí. Entonces, empieza a construir algo. Vuelve cuando quieras. Y volvió. Una semana después, solo, otra vez, esta vez con un cuaderno en las manos, pidió ser voluntaria. Teresa estaba en contra al principio. Estela también. Pero lo sabía. Sabía que, a veces, la única forma de redimirse es servir. Daniela empezó a limpiar las habitaciones y luego a escuchar las historias de las otras damas. Y cada historia que escuchaba era como un espejo que no mintiera. Porque la verdad es que, a veces, para entender el dolor que causamos, es necesario sentarse en silencio, junto a quienes también sangran. Un día, la encontré sentada en el jardín, leyendo una carta. Era una de las cartas de Joaquín. Esos, los dejó para mí, como alguien que siembra esperanza en la oscuridad. Me miró con los ojos llorosos y dijo: él pensó en todo, ¿verdad? Simplemente asentí, porque hay verdades que no necesitan palabras, solo tiempo. Y quizá ahora te estés preguntando: ¿me ha perdonado? ¿He perdonado? La respuesta viene con lo que pasó a la mañana siguiente, porque cuando pensé que el tiempo había hecho todo lo que podía, algo sorprendente aún estaba por venir. ¿Querrás saberlo? De verdad que sí, porque hay cosas que solo entendemos cuando el ciclo se cierre. Hoy, cuando paseo por las lavandas del jardín de las raíces, con el sol filtrándose entre las hojas y ese olor a tierra mojada en las mañanas de otoño, siento una especie de tranquilidad que antes no conocía, una paz que no venía de abrazos ni de excusas. Vino del tiempo, venía del silencio. Ahora tengo 70 años, 70 años de historias, de luchas silenciosas, de costura a mano, de pérdidas que desgarran desde dentro, pero que, de alguna manera, también nos cosen por fuera. Llevo conmigo una caja de cartas, algunas que recibo de las mujeres que han pasado por la fundación, otras antiguas, como la de Joaquín que leí tantas veces en voz baja, como si cada palabra fuera una oración particular. El tiempo te dará justicia, mi amor. Y lo hizo, pero no de la manera que esperamos cuando estamos lesionados, ni con cambio, ni con castigo. La verdadera justicia llega cuando el alma vuelve a encajar dentro de nosotros. Daniela sigue allí, en la casa, ayudando. No se convirtió en santa,
Sigue tropezando. Aún duda. A veces evita mi mirada. Pero está ahí. Y hay días en los que me encuentro mirándola y sintiendo. Ya no era ira, sino ternura. Una ternura triste. Quizás, como alguien que mira una parte rota de sí mismo, y entiende que no tiene sentido pegarla. Tienes que aprender a vivir con la grieta. El otro día, estaba organizando unas donaciones, y encontró mi antigua radio. El que interpretaba a Javier Solís en las primeras horas de la mañana que pasaba solo. Cuando escuché desde lejos, las sombras no están mal. Lo dejé todo. Me quedé allí, con las manos aún sucias de tierra, escuchando, y sonriendo, porque hay dolores que bailamos con ellos, y no contra ellos. Ahora recibo cartas. Mucho. De mujeres de todos los rincones. Algunos me llaman inspiración. Otros, un espejo. Algunos, simplemente dicen gracias por contarlo. Y leí cada uno. Los guardo todos. Porque en el fondo, cada historia que llega aquí, también es una parte mía. Somos tantos, dispersos, silenciosos, olvidados. Pero cuando nos reunimos, aunque sea en silencio, algo cambia, algo comienza. Nuestra fuerza no está en gritar más fuerte. No es ceder. Incluso cuando quieren que seamos débiles, es no dejar que borren nuestra historia. Es recordar que la dignidad no se suplica, se cultiva. A veces, me siento en el porche con un café y miro la puerta, como solía hacer antes, pero ahora ya no es esperar a alguien que no viene. Es solo por costumbre. Y cuando Daniela sale de la habitación, con la barriga ya creciendo de nuevo, porque sí, viene otro nieto, y me pregunta si quiero ayuda con el jardín, simplemente digo, puedes empezar por el parterre de orquídeas. A Joaquín le gustaba que siempre estuvieran mirando al sol. Aún no lo entiende todo, pero escucha. Y eso, para mí, ya es algo. Y quizá pienses, ¿fue este el final? ¿Así fue como terminó todo? Pero te digo, nuestras vidas no terminan con la regla. Termina con un momento de silencio. Y hay una última cosa que necesitas saber. Porque hubo un gesto. Uno que Daniela hizo sin que yo lo esperara. Y eso lo cambió todo otra vez. ¿Quieres saber qué era? Así que espera un poco más. Porque a veces, es en el último segundo cuando el corazón se vuelve completo. En aquella luminosa mañana en Monterrey. Mientras leía mi carta delante de tantas mujeres que llevan las mismas marcas que yo, sentí algo que nunca había sentido antes. Ligereza. No como alguien que olvida, sino como alguien que perdona sin tener que borrar el recuerdo. Los aplausos fueron sinceros. El público se levantó. Y allí, al fondo de la habitación, estaba Daniela, con su niña durmiendo en su regazo, envuelta en un chal que bordé yo misma. Sus ojos me buscaban, no con culpa, sino con humildad. Sonreí, pequeña pero sincera, y en ese momento, entendí que, a pesar de todo, valía la pena. No solo porque mi casa fue salvada, no solo porque Mauricio hoy responde a sus acciones en el tribunal, pero porque la herida que sangraba en silencio se volvió raíz. Una raíz que hoy sostiene a otras mujeres, otras historias, otras ancianas que nadie quería oír. Toda mi vida fui un terreno para los demás, y cuando intentaron separarme de mí mismo, descubrí que lo que me hace fuerte no es cuánto soporté. Pero, ¿qué decidí hacer con el dolor? Porque la mayor libertad que cualquiera puede tener es mirar atrás y decir, sobreviví sin perderme a mí mismo. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el tiempo no castiga. Revela quién ama realmente, quién solo aparece cuando quiere cosechar, y quién, incluso con la edad, sigue prosperando. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Abrir mi corazón así no es fácil. Pero si esta historia ha tocado la tuya de alguna manera, si en algún momento te viste reflejada en ella o pensaste en alguien querido, deja un like en este vídeo. Es como un abrazo silencioso, pero lleno de significado. Y si quieres volver para otro café, otra historia vivida, suscríbete aquí al canal. Siempre hay espacio en el balcón para otro corazón atento. Dime en los comentarios de ¿qué ciudad me estás escuchando? ¿Lee? Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.